buen día, soy Monse y el día de hoy vamos a hablar sobre las 10 leyes de simplicidad de John Maeda. En el libro Las leyes de simplicidad de John Maeda encontramos 10 leyes sobre esto. Entre estas están la reducción, la organización, el tiempo, la confianza, la emoción, el aprendizaje, diferenciación, contexto, emoción, única. A continuación voy a explicar cada una de ellas brevemente, daré algunos ejemplos y diré cuál es la importancia de que las aprendemos en esta materia. La primera ley que se nos menciona en el libro es la reducción. Como diseñadores siempre en la carrera se nos ha mencionado que menos es más, lo que no significa hacer diseños que no sean funcionales, sino que dentro de su funcionalidad solo tengan funciones necesarias, eliminar elementos que saturen la información o que no tengan un uso en sí. En el libro viene un ejemplo, pero el libro es de 2006, ahí no se nos pone un ejemplo de un DVD. Pero para actualizarlo un poco podemos hablar sobre la interfaz, ya sea de Google o incluso de Facebook, que solo tiene botones esenciales. Google es una de las más minimalistas, pero tiene todo lo que necesitas. Tiene botón de buscar, tiene botones de inicio de sesión de cuenta en su esquina superior derecha. Es muy intuitivo. Esto nos ayuda a que el usuario no se sature de información y sea muy fácil para él comprender el uso de algún software, sistema o lo que sea que estemos trabajando. Considero que la reducción es algo que siempre debemos tomar en cuenta porque es muy fácil generar distracción. Incluso, por ejemplo, en esta materia aplicado un poco más al diseño de páginas web o diseño de UX, es importante no saturar de información al usuario para que la interfaz y nuestros sistemas sean un poco más intuitivos, que todo sea más flexible y no saturar de información al usuario o crear distracciones no necesarias. Siempre es importante poner solo lo esencial y hacer que el usuario sienta que todo está simple, es funcional y tiene todo a la mano, para evitar dudas, confusiones o incluso que sientan abrumados por no saber hacia dónde irse. La siguiente ley es la ley de la organización. En el libro se plantea la ley de la organización con un ejemplo de una casa, que una casa entre más grande, más desorden y caos hay. Sin embargo, desde muy chica he aprendido, principalmente estudiando, que la organización es muy importante en cuanto a tiempos, para hacerte las cosas menos complejas, y en cualquier cosa la organización debe estar implícita. Aquí un ejemplo que podríamos ver es: las cosas se vuelven más simples, claras y lógicas y está todo muy bien organizado. Un ejemplo de aplicación que podría hacer esto puede ser Shein. En Shein hay muchísima información de compras de productos porque tienen una gran gama y catálogo de cosas. Sin embargo, la página reduce un poco la complejidad de esto creando categorías, ya sea de ropa, de muebles, papelería. Organiza todo dependiendo de la clasificación de lo que estás buscando. Eso facilita al consumidor. Hace que todo sea más fácil y no tengas que perder tiempo viendo cosas que no necesitas. Puedes, si quieres algo específico y no tienes tiempo, vas al área específica donde está organizado lo que necesitas y todo es más simple. La tercera ley es la ley del tiempo. Hace poquito mencioné un poquito de la prisa que a veces tienen los usuarios. Parte de la simplicidad está en el tiempo que te ahorras. Muchas veces la gente está muy ocupada o a veces estás, nosotros como estudiantes, a punto de que ya vaya a vencer la fecha de entrega de nuestra tarea y queremos encontrar información rápida. Un ejemplo de esto, de cómo un sitio web puede implementar esta ley, es en el caso de Google o los buscadores en general, que te completan un poco la palabra. Pareciera tonto, pero te ahorra escribir una palabra en tu búsqueda, puede ahorrarte segundos que pueden ser importantes. Por ejemplo, si estás buscando las leyes de simplicidad, tal vez tú estás cliqueando esto y que es específicamente de John Maeda y Google te da las sugerencias de esas búsquedas, entonces ya, solo cliqueas ahí y encuentras toda la información que necesitas. La siguiente ley es la ley del aprendizaje, que significa simplificar que el usuario aprenda a utilizar tu software, tu página web, tu producto. Un ejemplo que se nos plantea ahí es un tornillo, que para los adultos es muy intuitivo, que se gira para cierto lado para apretarlo o aflojarlo. En el caso de que le estés enseñando a un niño, él se puede frustrar porque lo hace lo contrario. Pero en esta ley se trata de simplificar el aprendizaje del usuario, ya sea creando mini tutoriales en la página para que sepa cómo navegar y moverse entre los botones, o bien hacer que sea muy intuitivo el uso de tu producto. Sin embargo, podemos ver ejemplos de cómo utilizar esto cuando descargamos una aplicación o cuando las aplicaciones tienen pequeños tutoriales. En este momento se me ocurre uno que utilizo mucho, que es Adobe Illustrator.
Hace poco implementaron el uso de IA en estos softwares, que fue un poco polémico, sin embargo no vamos a hablar sobre eso. El asunto es que la aplicación provee unos pequeños tutoriales ahí en el sistema por si quieres saber al respecto, o cualquier herramienta que vayas a utilizar. Incluso a veces si se te olvida la función de una herramienta, puedes poner el cursor sobre alguno de los iconos y ahí te da el nombre. Incluso aparece una pequeña pantalla donde se ve un ejemplo de cómo se utiliza. Esto es una forma de aprendizaje simple que te puede dar una aplicación. Sin embargo, algo bueno que tienen es que puedes omitir esto en caso de que no necesites aprenderlo porque lo intuiste y te ahorra tiempo. Uno de los puntos importantes de anteriores. La siguiente y quinta ley es la ley de las diferencias. Actualmente el mercado está súper expandido, ya que somos muchas más personas, la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, la simplicidad de tu producto tiene que ser distintiva, tienes que destacar de la competencia. Un claro ejemplo que se menciona es el de Apple. Su logotipo es sumamente simple, es una manzana, el cual es muy fácil de identificar y sabemos identificar perfectamente la interfaz de un iPhone y la de un Android, debido a que iPhone se encargó de hacer una interfaz con iconos y todo súper diferente a los demás, lo cual destaca, y muchos usuarios simplemente por el diseño de esta deciden comprar este producto. Así que Apple supo cómo destacar y diferenciarse de la competencia. Eso es sumamente importante porque puede ser una decisión importante si compran tu producto, tu interfaz, tu proyecto o lo que sea o no. La siguiente ley es la ley del contexto. Podrías tener una idea genial, una idea millonaria, una idea innovadora, súper funcional, que en cierto contexto te sirve, pero en otro no. Y si realizas una gran idea en un contexto equivocado, esto no servirá de nada. En internet encontré un ejemplo de un submarino que creó Elon Musk para salvar a unos niños que estaban atorados en una cueva tailandesa. Era un mini submarino que probaron en una piscina. La gente sabía que era una buena idea, sin embargo la rechazó porque se probó solamente en una piscina, no en un contexto rocoso o peligroso como en una cueva. Era un invento súper sofisticado, sin embargo debido al contexto no iba a funcionar. Así que, como comentamos, siempre tenemos que buscar que hacia donde vamos dirigidos sea funcional nuestra idea, porque este es el fin de todo. La siguiente ley es la ley de la emoción. Muchas personas piensan en que solo necesitamos ser minimalistas, simples y hacer cosas carentes de emociones, pero no es así. La emoción es sumamente importante y hace que el usuario se sienta identificado o parte de nuestros proyectos. Un ejemplo que leí en internet es el de TikTok y otras redes sociales que utilizan ciertas animaciones para hacer todo más vibrante, emocionante y tener al usuario ahí. Pero un ejemplo de diseño más arquitectónico que a mí se me viene mucho a la mente es el de McDonald's. Antes lo conocíamos como un lugar familiar y para niños que tenía elementos como un payaso, etc. Y actualmente se está implementando un diseño más minimalista con colores más serios y formales, y siento que se está apuntando un poco más hacia un público joven o estudiantes, gente más adulta que a los niños. Y se vuelve un poco menos atractivo y deja de evocar esa emoción que le daba a los niños de ir a consumir hamburguesas en ese lugar. A veces el minimalismo de más, si no se aplica emoción, no es lo mejor. Digo, el ejemplo de McDonald's no es necesariamente malo, porque creo que se estaba buscando apuntar un poco hacia otros públicos. Sin embargo, siento que se alejaron de su emoción, que siempre ha sido parte de este lugar y se asocia mucho a los niños, a las infancias y a las familias. Es importante tener una interacción positiva en cuanto a las emociones del usuario. Algo que siento que se puede aplicar, porque he visto en distintos softwares o sitios web, es cuando se está haciendo una transición de una pantalla a otra, que ponen una pequeña animación o pantallas de cargando con colores alusivos a su página, sus valores, etc. Siento que eso es muy atractivo y evoca cierta emoción porque te distraes un poco y dices, ah, qué bonito. Pareciera algo tonto, pero a veces hace que el usuario se sienta bien. Otra de las leyes de simplicidad que se mencionan en este libro es la ley de la confianza. Como usuarios, tener confianza en un sitio web para compartir información o simplemente utilizarla y que no nos llenemos de virus es algo sumamente importante. Algo que, por ejemplo, a mí siempre me da mucha confianza es que la página inicie con https y .com.mx o .com. Siento que no son de dudosa procedencia y me hace querer navegar en sitios web. Muchas páginas utilizan sistemas que te dan de políticas y condiciones que también te hace ser un poco más confiante, tener un poco más de confianza en estos.
Es muy importante que el usuario sienta confianza y siga volviendo a tus sitios o simplemente navegue por ellos, porque en caso de que te veas como una página fraudulenta, nadie va a querer ingresar a ella. La penúltima ley es la ley del fracaso. Cometer errores es algo que siempre pasa y a veces ayuda de forma positiva. Las páginas web, cuando una persona utiliza o hace un movimiento mal o hay un error de información, casi siempre arrojan pantallas en las que te avisa el error que está pasando, cómo solucionarlo. Pero siento que también se puede aplicar como nosotros al diseñar una aplicación. Cuando creamos una actualización y sabemos que al usuario no le gusta, podemos tener ciertos disgustos. Sin embargo, esto ayuda a que podamos mejorarlo. Muchas veces pasa en Facebook que aplican una actualización, ya sea en algún botón, en el diseño de iconos, etcétera, y los usuarios se quejan. Facebook no se lo toma mal, sino que lo ve como una oportunidad de mejora y realiza actualizaciones de esto y hace las cosas que, según las estadísticas, al usuario le parecen mejor. Es importante siempre saber cómo resolver una falla o cómo externar una falla. Esto, en lugar de hacernos débiles, nos hace más fuertes. La última ley que viene aquí es la ley única. Cada diseño, sistema o producto tiene que tener clara cuál es su función única o principal. Podemos tener funciones secundarias, sin embargo nunca hay que desviarnos de nuestro propósito. Eso podría hacer que perdamos tiempo, que hagamos confusión o que hagamos que la gente tenga un poco de distracción cognitiva. Necesitamos facilitar todo al usuario. Tenemos que definir bien qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Un propósito es en Facebook. Tenemos muchos botones. Sin embargo, para mostrar aprobación ante una cosa, solamente tienes que tocar un botón, que es el conocido like. Un ejemplo que leí en internet que me causó gracia es que la NASA se dio cuenta que mientras están en la gravedad no funcionan los bolígrafos. Tardaron años creando un bolígrafo para esto. Sin embargo, una compañía rusa, creo que era rusa, simplemente decidió utilizar un lápiz y ya. La NASA perdió años investigando algo que no es una función principal de su trabajo. Crear bolígrafos no es la función principal de la NASA. Ese tiempo, incluso dinero que hicieron en investigar cómo realizar ese tipo de pluma, pudieron invertir en algo de sus funciones principales. Siempre es importante atender estas y no necesidades secundarias. No digo que no puedan hacer más cosas aparte de sus funciones principales. Sin embargo, siempre hay que dar prioridad a lo que es prioritario y siempre atender lo que el usuario necesita. Esto es todo por mi parte sobre lo que yo entendí sobre las leyes las leyes de simplicidad de John Maeda. Considero que para esta clase son sumamente útiles porque en el diseño UX son esenciales y el por qué es porque simplemente todo esto es lo que hace que un usuario prefiera nuestros productos, sistemas, aplicaciones, etcétera, porque la simplicidad en todo su esplendor en cada uno de estos aspectos es algo que hace que te den el sí o el no. Muchas gracias.